suerte de inquietud personal que quisiera plantear en este momento, aprovechando la calidad de los profesionales que nos acompañan. Yo insisto que cada quien va a hablar por su lado, y de este lado somos 3 los que trabajamos salud mental y 2 los que trabajan salud integral. Tú estabas haciendo un planteamiento, Luis. Sí, preguntaba Merce que cómo era la parte del juego en los niños, y en psiquiatría y en psicología, doctor y doctores y todo el público, ya se sabe que la parte del juego es vital para el desarrollo de los niños. Es tan vital que parte de la terapia es la ludoterapia, o sea, es enseñarle al niño mediante el juego las habilidades, las adaptaciones que necesita. ¿Qué pasa cuando estamos en confinamiento y mantenemos al niño en rutina, sin una rutina de juego correcto, que tiene que ser tanto de pensar, cognitiva, como también motora? No solamente puede ser un juego de sentarse y hacer cositas, sino también esa actividad motora que hace que se desarrolle muchísimas partes del cerebro que no se van a desarrollar adecuadamente si no le dan el estímulo suficiente. Entonces, claro que hemos visto cómo esa capacidad, vamos a decir, en estos 2 meses, porque los niños han tenido que adaptarse muy rápido a esto, porque no es lo mismo una pandemia que comienza poco a poco y el niño se va adaptando a la situación, a que te digan de una semana a otra que ya tú no vas al colegio, que no vas a ir a visitar a tus abuelos, que no vas a tener contacto con tus amigos, que por experiencia personal, como estamos hablando fuera del aire, mi niña, que para mí es hermosa, comenzó a tener síntomas, yo creo que de ansiedad, ¿no? De estar ya al mes, ella comenzaba a pensar que el virus podía hacerle daño. Mi esposa trabaja con pacientes con COVID en el Santo Socorro, y era un constante pánico, ¿no? Paranoia de puede llegar, no puede dar. ¿Qué edad tiene tu niña? 4 años. Okay. 4 años. Y fíjense cómo al final, y eso se lo digo al público, nos dio el COVID a nosotros. Nosotros tuvimos COVID. ¿Ah, sí? Sí, hace como 1 mes y medio. Porque mi esposa estaba muy expuesta a la... Gracias a Dios no tuvimos síntomas. Mi esposa tuvo un poco más de síntomas, pero fue muy, muy ligero la cuestión del COVID. Pero como se impregnó en el pensamiento de mi niña, vamos a decir, va a ser un proceso largo para la readaptación a su vida normal. Porque ella tiene mucho de ese miedo. Yo quiero irme un poco por la parte de la educación. Hay una presión, o sea, los papás no saben dar clase. Los papás no están diseñados para dar clases. Al principio de la pandemia, yo tenía muchos padres que me comenzaban a decir, pero es que, especialmente los de déficit de atención, es que este niño no me pone atención, este niño con la televisión es imposible, en la casa él le hace cualquier otra cosa y deja al profesor ahí hablando Y yo le decía a los padres, óyeme, el sistema educativo ahora mismo no es la prioridad para estresar, para asumir más estrés de lo que ya tenemos. Tenemos que pensar que un año escolar no podemos sumarle más estrés a ese niño. Entonces, hagan lo que tengan que hacer sin llegar al estrés. O sea, no importa la cantidad de tarea que ponga la profesora, ustedes hacen lo que creen que deben hacer con sus hijos para ayudarle a nivel del ejercicio mental y de poder tal vez no quedarse demasiado atrás. Pero olvídense del año escolar. Ahora la prioridad es que ellos se sientan cómodos y se puedan adaptar a la situación. Y eso lo hicieron muchos padres. Y después la educación dijeron que se olvidaran tanto de ya pasaron. Las últimas materias de física cuántica se acabaron ya. Clarindy podría hablar también, porque yo sé que hay muchas mamás que están muy impresionadas justamente de los chiquititos y que dicen que quieren que no se atrase. De los chiquititos y de los grandes. Que tomo también lo que un pedagogo, Tonushi, muy famoso, que dice, no, esto es una oportunidad para que los niños aprendan cosas desde su vida real. Diferente, y ellos... Mira, hay algo muy importante que decía el doctor Ortega, y es que la manera de manejar la información acerca de qué es el coronavirus, muchas veces ni siquiera los adultos que están en la casa pueden tener la información certera, y por eso los niños también tienen un nivel de ansiedad sumamente alto en relación a eso, y tienen un temor horrible, temor que hace
que los patrones de sueño se ven afectados, que los patrones diarios se ven afectados, que vengan las pesadillas, etcétera. Entonces, también tenemos que buscar la manera de educarnos para poder educar a nuestros hijos. Entonces, con el tema de la educación ahora mismo, hay algo muy importante que yo siempre le digo a los padres que se acercan a mí, y es que mientras tú estés bien, tus hijos van a estar bien. O sea, tú tienes que estar bien para tú poder brindarle estabilidad a tus hijos. Y en este momento la prioridad no es la parte académica, no lo es. El año escolar transcurrió hasta marzo, aproximadamente 70-75% del año escolar. Ya se verá lo que va a pasar, pero este no es el momento de preocuparte académicamente, ni siquiera de los bachilleres. Ya pasaron. Pero hay una parte. Que da igual si pasaron o no pasaron. Luis, espérate. Vamos a escuchar a Ámbar, por favor. Vamos a escuchar a Ámbar. Hay un grupo, por ejemplo, de preadolescentes que esperaban, por ejemplo, yo conozco casos de hermanitos de los amiguitos de Mateo que esperaban su graduación de Ya Sé Leer, que esperaban ese cierre de ciclo. Por ejemplo, yo como mamá de un niño, y que la doctora lo sabe, Clarindi lo sabe, a mí me genera mucho estrés. No es solamente que se quede atrás, sino la añoranza de que, cónchale, es muy duro para un papá, por ejemplo, para mí, que los primeros días de clases en la casa, mi hijo le habla a su profesora que la adora y que ella no le responde. O sea, mi hijo lloró y me dijo, mi mina no me escucha. O sea, mi hijo lloró porque quería interactuar con su profesora y su profesora no respondió para atrás para él. Claro. Hay niños que están te interrumpo, Ámbar, y no lo van a poder tener. Te interrumpo, Ámbar, para hacerles una historia. Yo tengo por costumbre leerle cuentos a Mateo y estoy leyendo un cuento todas las noches a los niños a través de mi cuenta de Instagram. Durante este confinamiento yo he leído un cuento todas las noches para los niños y de repente Mateo estaba viendo el cuento y dijo que no. ¿Por qué? Porque yo no le respondía y él sentía que el cuento no era para él. Lo que pasa es que los niños no están acostumbrados a esta modalidad. O sea, nosotros ahora mismo le estamos hablando a una pantalla de un computador y no podemos esperar que un niño de 2 años y medio, un niño de 3 años entienda lo que es esto. Esta virtualidad es algo que ellos no están acostumbrados, sobre todo cuando lo esperado es que ellos no tengan este contacto con la tecnología siendo tan pequeños. Claro. Entonces, es un proceso de readaptación, es un proceso de aprendizaje total y absolutamente diferente. Pero y en el caso, por ejemplo, Clarindi, como decía el doctor Raúl en principio, los que no tienen la misma igualdad tecnológica, por ejemplo, los que vienen de una familia de escasos recursos, que él va a ser el primero que se va a graduar, hay niños que esperan ese ciclo de que yo lo pude lograr. Entonces, eso es un duelo. O sea, hay niños que les gusta su liceo, que les gusta estudiar, que les gusta estar presente y tener contacto y de alguna forma u otra escapar de la realidad que tienen en su casa. Que no quiere decir que en el liceo sea diferente, pero es un respiro de la realidad que tienen en sus hogares, de tal vez dormir en una casita con un techo de zinc e ir a un liceo donde tienen un abanico que no necesariamente en su casa lo tienen. O que tienen una casa donde tienen violencia intrafamiliar por todas partes y la escuela o el liceo significa un momento de paz. O perder una figura paternal que significa un profesor. Porque un niño que viene de un extracto, como tú lo dices, donde hay violencia, un profesor puede convertirse en una figura de un apoyo seguro. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que justamente esta es la conversación sobre todas las cosas que los niños pueden ir perdiendo ante esta experiencia. A mí me gustaría rescatar algo que Raúl hablaba, que hace de sustento con el tema de el derecho de los niños y sobre todo el derecho a la información y bueno, cómo las tomas de decisiones de muchos de los gobiernos dejaron de lado a los niños. A mí me gustaría entonces que Raúl nos comparta
una experiencia que estamos viviendo sobre cómo también las sociedades científicas que trabajan en favor de los niños, de la salud infantil, también han expresado sus recomendaciones y inclusive su desacuerdo frente a esas medidas que han tomado los distintos gobiernos para hacer frente a la pandemia sin tomar en cuenta los derechos de los niños y cómo los derechos de los niños, visibilizando la vulneración de derechos que han tenido los niños ante esta toma de decisiones. Bueno, brevemente, a modo introductorio, lo que uno ve es que la sociedad y el colectivo y la cultura se ha dividido entre lo que es esencial y lo que no es esencial, entre lo que si tiene que ver con el COVID es esencial, si no tiene que ver con el COVID no es esencial. Yo creo que tendríamos que cuestionarnos primero esta cuestión de qué es lo esencial y no es lo esencial. Primero, todas las personas de la sociedad somos esenciales independientemente de nuestra edad, nuestra situación particular, nuestra orientación de género, nuestra situación socioeconómica. O sea, este es un debate que nos deberíamos dar de hasta dónde la cuestión es esencial o no esencial. Y con respecto a salud, es tan esencial el COVID como la salud mental, como la salud de la niñez, como la salud de las personas con discapacidad, como la salud sexual y reproductiva. No son cosas que van por carriles separados y que por lo tanto deben dejar de hacerse en función de una prioridad que hoy se llama COVID, porque la vida de las personas continúa. O sea que este es un planteo que tenemos que hacer en cuanto a repensar qué es lo que es esencial. No se pueden cerrar servicios por una cuestión caprichosa, pensar que con esto vamos a resolver la cuestión, entendiendo que hay otras personas que van a estar afectadas. Algunas personas, algunos investigadores consideran que las consecuencias sobre la salud de las personas que no tuvieron COVID, como consecuencia del confinamiento, de las situaciones de estrés, de todo lo que se habló hoy, pueden llegar a ser incluso superiores a las consecuencias de las personas que padecieron COVID. Se estima que por cada 1% del aumento de los niveles de pobreza, aumentarán un 2% las enfermedades crónicas. Estoy hablando de la diabetes, la hipertensión, la obesidad, etcétera, etcétera. O sea que primer punto que quería plantear es el tema de qué es lo que es esencial y no esencial, y entender que no se puede dividir el mundo, partir en dos partes, porque esto es una cuestión que hay que reconsiderar. Segundo, en cuanto a las preocupaciones, no hay una receta para el COVID, porque es algo nuevo y estamos haciendo un aprendizaje colectivo como sociedad. Lo problemático de todo esto es que es un aprendizaje traumático, es lo que uno denominaría la pedagogía de la catástrofe. O sea, frente a una situación de tanta contundencia, cada uno trata de salvarse de la mejor manera posible, cuando quizás lo mejor sería hacer lo que estamos haciendo ahora, que es pensar en forma colectiva, transmitir realmente nuestras percepciones y entender que deben haber muchas respuestas a las mismas preguntas. Y en este sentido, las preocupaciones vienen de los estados, y acá estamos haciendo fuerza para que los estados y las políticas reconozcan al colectivo de la niñez como una parte esencial de la sociedad, vienen de parte de los ministerios, vienen de parte de distintos sectores de la sociedad, y como bien nos dijo Josefina, hay un grupo importante de profesionales de la salud que trabaja con niños y niñas, que estamos de alguna manera distribuidos en todo el planeta, en donde nos preocupa justamente el tipo de respuesta que hay que dar. Y si hay algo que estamos convencidos, es que una forma de brindar respuestas es reconocer y garantizar de que los niños puedan ejercer sus derechos en libertad. O sea, que tengan derecho a la identidad, que tengan derecho a que sus voces sean escuchadas, que tengan derecho a la salud, que tengan derecho a no ser discriminados, que tengan derecho al juego. O sea, que este es un buen punto de partida. Consolidar una cultura de derechos mejora la salud de los niños y, ¿por qué no, también mejora la salud de la sociedad? Y este grupo de pediatras que estamos distribuidos en todo el mundo bajo un paraguas que se denomina Sociedad Internacional de Pediatría Social, que analiza la influencia de los contextos sobre la salud de los chicos. Cuando digo contextos me estoy refiriendo a las condiciones de vida. Hemos generado propuestas orientadas a alertar a los estados sobre la importancia de garantizar a los niños. Hemos generado propuestas orientadas a investigar cuáles son las preguntas sin responder, más allá del efecto del virus y las consecuencias que tiene la pandemia y el confinamiento sobre la vida de los chicos. Hemos generado un colectivo para debatir cómo las sociedades responden. O sea que hay muchos manuales, muchas guías,
muchos protocolos, mucho escrito, pero hay poco sobre cómo las sociedades, las comunidades responden de una manera activa. O sea que otra cosa que estamos haciendo es recolectar experiencias de todo el mundo para ver cómo lo están haciendo en tal o cual lugar, como un modo de aprendizaje social, de entender que hay otras formas de aprendizaje que no estén basadas en la catástrofe. Esta es una contribución más, no es la única, simplemente entender que hay muchas puertas por abrir e insisto una vez más, todos quienes estamos acá y la audiencia misma, somos expertos y expertas en la medida que podamos leer críticamente la realidad y podamos opinar. Y esto no depende de un título habilitante, simplemente entender cómo vamos negociando las distintas situaciones que implica esto que se conoce como vivir, y ver en qué medida generamos la mejor respuesta para nosotros, para quienes con quienes convivimos, en este caso nuestros hijos e hijas, y también para la sociedad en su conjunto. Tengo que volver nuevamente a publicidad y el tiempo que nos resta, sí me gustaría que nosotros buscáramos de alguna forma una visión esperanzadora. Yo insisto, hace falta ilusión, hace falta esperanza para poder salir adelante. Esto definitivamente no nos va a dejar inmóviles, esto no nos va a dejar iguales, esto nos va a impactar. Entonces, desde la plataforma de la ilusión, desde la plataforma de la esperanza, sin perder de vista la realidad y nuestros contextos, yo quisiera que utilizáramos el tiempo final para ver esa visión de luz al final de este túnel. Yo tengo un planteamiento muy particular. Yo digo que no es que la luz está al final del túnel, es que el interruptor está a la entrada y hay que buscar la manera de encontrar el interruptor. Ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva.